Saludos desde Žižkov, Praga. Este es el primer vídeo que vamos a dedicar para sustituir las clases que no podemos dar a causa de la cuarentena eh, de la asignatura Literatura Española 2 de la Cátedra de Lenguas Románicas de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Técnica de Liberec. Espero que sea para vosotros interesante y que os ayude en vuestro autoaprendizaje. Hoy vamos a dedicarnos a la novela española del siglo XIX y sobre todo a Galdós. Pero para hablar de la novela de Galdós, para entender qué pasa con Galdós, que escribe desde los años 1870 en adelante aproximadamente, tenemos que tener un poco una idea de qué ha pasado en el siglo XIX hasta 1870. La primera etapa de la novela en el siglo XIX es la novela romántica. Hay una novela romántica en España. Un ejemplo podría ser la novela de Mariano José de Larra, El doncel de don Enrique el Doliente, que es de 1837. Esta es una novela típicamente romántica, idealizada, no habla de la realidad actual, sino que habla de una realidad mmm, digamos, inventada, en cierto modo. Sucede en la Edad Media, pero no es una Edad Media realista, sino que es una Edad Media un poco idealizada y como de película de Hollywood, para entendernos. Esta novela romántica, en general, siempre tiene esta tendencia a la idealización. Es una novela poco realista. Hay personajes y les pasan cosas, pero todo sucede en una especie de ambiente muy idealizado. El segundo gran grupo de novelas o el segundo paso de la novela eh, decimonónica, o sea, de la novela del siglo XIX en España, es, para decirlo así un poco en general, porque todo es muy complicado, no tendríamos tiempo de explicarlo todo. El segundo paso sería el folletín. El folletín. En checo se dice román felletón. Román felletón. ¿Qué es el folletín? O a veces se habla de literatura folletinesca. Perdón. Eh, el folletín originariamente era la parte de abajo de la primera página del periódico y ahí se empezaron a publicar, hacia 1800, se empezaron a publicar ciertos textos. Y en un momento determinado se empezó a publicar ahí, en la parte de abajo de un periódico, se empezó a publicar una novela que se publicaba hoy un trozo, mañana otro trozo, y así la gente iba leyendo la novela entera. ¿No? Repito, se llamaba folletón o folletín, se llamaba a esa parte de abajo de la portada de un periódico. La primera novela que se publicó de esta forma, digamos por entregas en un periódico, fue precisamente en Francia, en el periódico Le Siècle, El Siglo, fue ni más ni menos que El Lazarillo de Tormes, traducido al francés, claro. Así que un lector compraba hoy el periódico, leía el principio del Lazarillo de Tormes, un trozo así. Mañana leía el siguiente trozo y al día siguiente el siguiente trozo. De esta manera el periódico conseguía atraer lectores. De esta manera se fue poniendo de moda, a partir de los años, digamos, 30, 40, publicar novelas en el folletín, en esa parte de abajo. Esta moda llegó a España y se empezaron a publicar novelas en el folletín. Y por eso se llama a esa literatura literatura de folletín o literatura folletinesca. Y esta literatura folletinesca suele ser también muy idealizada, mm, con un realismo un poco extraño. Son novelas muy sensacionalistas, novelas que llamaran la atención y que atrajeran al lector. Estas novelas, por eso se habla de literatura folletinesca en este sentido, estas novelas solían ser muy populares, o algunas de ellas se convirtieron en novelas muy populares, que leía mucha gente. Y muy a menudo tenían temas como, por ejemplo, crímenes, misterios, misterios que hay que resolver, conspiraciones universales de personajes muy malos, muy malos, muy malos, niñas muy inocentes que tenían que sufrir aventuras extrañas, pero siempre acababa bien, evidentemente. Es decir, esta literatura folletinesca es un poco lo que
hoy o durante el siglo XX a veces se llama bestseller, es decir, una literatura ligera, muy exagerada, que tenía como única finalidad atraer la mayor parte de lectores, que fuera muy popular, que hubiera muchos lectores. En este tipo de literatura encontramos, por ejemplo, a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas publicó sus novelas en Francia y eran famosísimas. Las publicaba por entregas, luego las publicaba en libros, ¿no? Y tenía millones de lectores. Luego se traducían, por ejemplo, se tradujeron al español y era famosísimo, ¿no? Tenía muchísimos lectores. ¿Es una literatura buena o una literatura mala? Depende de quién lo diga, ¿no? Pero es una literatura muy exagerada. No es como la novela romántica, es una novela distinta a la romántica, aunque tenga algunos elementos comunes. Em, Uno de los ejemplos de esta literatura folletinesca, una novela muy famosa, es de un autor que se llama Eugène Sue, escrito Sue, que se llama Los Misterios de París. Los Misterios de París fue una novela tremendamente famosa, con un montón de imitaciones. Son novelas que tuvieron un gran éxito, con muchas aventuras. Es una especie de película de Hollywood, de aventuras, ¿no? De estas a las que estamos acostumbrados, digamos. Y, por ejemplo, Pío Baroja, que es un autor culto y muy bueno, de gran nivel, dice que esta novela es una novela fabulosa, buenísima. Así que depende quién la lea. No se puede decir que sea una literatura mala, ¿no? Es una literatura sensacionalista que busca al lector, que busca atraer a muchos lectores. Así es la literatura folletinesca. Y es un fenómeno típico de la literatura del siglo XIX que encontramos pues, en los años 40, 50, 60 del siglo XIX. Si queréis informaros sobre esto, yo tengo un artículo que se llama Minulost a současnost španělského romanu Fejetonu. Está en la revista Slovo a Smysl y creo que está online en internet. Podéis buscarlo. Repito el título. Minulost a současnost španělského romanu Fejetonu. Es un artículo que está en checo y ahí podéis encontrar información sobre este fenómeno, con datos, con fechas, etcétera, mucho más detallado, lógicamente, porque aquí tenemos que hacer solo un resumen. Es una literatura muy interesante. No digo que sea una literatura mala, es una literatura muy interesante. Algunas de estas novelas típicas del folletín son muy malas, algunas son, en mi opinión personal, malísimas. Otras son interesantes y como fenómeno literario es muy interesante. Existía en la época también lo que se llama la novela por entregas. No es exactamente lo mismo, pero no tengo tiempo para explicarlo. Necesitaría 2 horas. ¿Vale? Entonces tenemos novela folletín, novela por entregas. Para entendernos, podemos decir novela folletinesca, novela bestseller del siglo XIX, que es una novela más fácil y que quiere atraer lectores. En ese momento, aproximadamente, estaríamos en los años 50, 60 de España, se están haciendo estas novelas, digamos, sensacionalistas. Y entonces aparece la primera novela realista, la primera considerada como la primera novela realista de la literatura española. Aparece en 1849, casi 1850, para recordar, es la mitad del siglo. Y aparece firmada por Fernán Caballero, como si fuera el autor, pero el autor no es Fernán Caballero, sino que es Cecilia Böll de Faber, que es una mujer que ha publicado su novela con un seudónimo de hombre. Esto era un fenómeno típico en el siglo XIX. La novela se llama La Gaviota y esta novela es realista. Y ahí en esa novela dice su autora que lo que quiere es reflejar la vida cotidiana actual de las personas que viven en España, concretamente en Andalucía, donde sucede la novela, la mayor parte de la novela. Porque esta es una mujer que se educó en Francia o en Suiza, pero ella empezó a escribir la novela en francés y eh, la novela, ella luego vivió en Cádiz y entonces
ella ubica la acción de su novela en Andalucía. Bueno, pues esta es la primera novela realista porque ya, aunque tenga alguna semejanza, ya no busca esta historia fácil, ¿no? Folletinesca, sino que intenta, digamos, hacer una fotografía de la realidad, tal y como es, tal y como es, tal y como la gente habla, con los problemas cotidianos. Este podríamos decir que es el comienzo de la novela realista. Empieza a desarrollarse poco a poco la novela realista y en el año 69, 1869, perdón, en el año 1868, perdón, en el año 68, eh, siempre digo en las clases que es fácil acordarse porque es como el Mayo francés, 1968, y la Revolución de los Estudiantes en el 98, o sea, perdón, en 1968, eso quería decir, perdón. 1968 es la famosa Revolución de los Estudiantes en París, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues es un siglo antes. En 1868 sucede una revolución en España. Se expulsa a la reina. La reina Isabel II tiene que irse de España. Finaliza la monarquía. Bueno, luego viene otro rey, un rey que traen de Italia, Amadeo de Saboya, y luego ya viene la República. Pero en el año 1868, repito, hay una revolución en España. Se considera que esta revolución dio un gran impulso a la novela realista, que de alguna forma, porque hay una revolución en España y porque se pretende criticar las estructuras anteriores de la sociedad, pues hay un impulso para una nueva literatura que intenta ser crítica con la realidad actual en España, la realidad de aquella época. Y entonces empieza a escribir, más o menos por esa época, empieza a escribir Benito Pérez Galdós. Pérez Galdós. Siempre decimos Galdós porque es el apellido más conocido, ¿no? Galdós, que es uno de los grandísimos novelistas españoles, comienza, por tanto, para redondear, comienza a publicar en la década de los 70, ¿vale? 1870, más o menos, aunque ha empezado un poco antes, pero para que quede, digamos así, claro en general. ¿Qué pretende hacer Galdós? ¿Qué tipo de novela pretende escribir Galdós a la altura de 1870? Pues no quiere hacer una novela eh, romántica. No quiere hacer una novela como el folletín, evidentemente. Lo que está haciendo es una novela realista. Sigue los pasos de La Gaviota, de Cecilia Bell de Faber. Y lo que dice ahí Galdós, cuando habla de su propia forma de escribir, dice que la novela en España se dedica a un montón de cosas absurdas y está pensando en el folletín, a crímenes, misterios y todo eso, y que, digamos, desatiende lo que pasa en la realidad, lo que pasa en la realidad cotidiana y actual. A eso es a lo que se quiere dedicar Galdós. Galdós quiere hacer una novela, lo mismo que La Gaviota, parecido, quiere hacer una novela que hable de la realidad cotidiana. Eh, para Galdós, en esta época, en los años 70, la clase social más importante en España era la burguesía. La revolución es una revolución de la burguesía, es decir, la burguesía es la que toma el mando. Y dice Galdós que la burguesía precisamente es la clase más importante. La aristocracia no hace nada, están ahí, son unos vagos en las novelas de Galdós. Los que tienen un impulso, ¿no? Los que de alguna forma, digamos, transforman la sociedad o pueden transformarla, es decir, hacer la revolución, son los burgueses. Los burgueses son los médicos, los ingenieros, los comerciantes, los que construyen cosas. La clase media, digamos. Entonces, la novela de Galdós en los años 70, 1870, se dedica mucho a la burguesía. Y la burguesía es, digamos, eh, o son, los burgueses son los héroes de las novelas, son los héroes buenos, en cierto modo, podemos decirlo.
Son los que representan el progreso de España y tienen que luchar contra las fuerzas conservadoras de España. Esto lo vemos, por ejemplo, en la novela Doña Perfecta de Galdós. Es muy claro. Pero en muchas otras novelas. Mm, bien, Doña Perfecta, que es del año 1876. Entonces, tenemos un primer momento de la obra de Galdós, que son los años 70, que se puede considerar que Galdós está escribiendo novela realista, ¿no? Así que estaría en el tercer grupo. Primer grupo, novela romántica. Segundo grupo, novela folletín. Tercer grupo, novela realista. Pues Galdós escribe novelas realistas en 1870, más o menos en la década de los 70. Esta novela ya no habla, repito, de misterios, de crímenes extraños, etc. Habla de los problemas de la gente normal. Ya no habla de la Edad Media y de una Edad Media idealizada, como la novela romántica, por ejemplo, muchas veces, o de bandoleros y cosas así. Es una novela que habla de lo que pasa hoy, ¿no? Más o menos. Y es una novela crítica, muy importante, pero la novela romántica no podía ser crítica, porque como hablaba de una realidad irreal, pues ¿a qué va a criticar? En cambio, la novela de Galdós intenta criticar la sociedad. Critica la sociedad para contribuir, digamos, al progreso, ¿no? Para mejorar la sociedad. Esta crítica de la sociedad la vemos, por ejemplo, muy bien en la maravillosa novela de 1878, La familia de León Roch. La familia de León Roch, esta es una novela de Galdós, repito, del año 1878, es una de sus últimas novelas de la década de los 70. Es una novela muy, muy buena, buenísima, donde hay un personaje que es un burgués, es un hombre que estudia, es un hombre que construye cosas, es un típico burgués, que es digamos, el bueno de la novela, y hay un momento eh, en el que este personaje, que es León Roch, dice, hablando de la sociedad, dice, en la esfera social, o sea, digamos, en la sociedad, todo es fórmula. Todo es fórmula significa todo es falso, todo es como ceremonia, pero todo es falso. En la esfera social, en que todo es fórmula. Fórmula la moral y la religión. Fórmula el honor. Fórmula la riqueza misma. Fórmulas las leyes, hechas de mogollón, jamás cumplidas. Todo farsa y teatro. El personaje descubre que la sociedad está llena de falsedades. La gran falsedad que descubre el personaje es la familia de su mujer, que se llama María Egipciaca, es un personaje fascinante, y la familia de su mujer es una familia de nobles. Son nobles, es decir, pertenecen a la aristocracia. Y son completamente vagos, no trabajan y no tienen dinero. Y como no tienen dinero, le piden dinero a él, porque él es el único que produce, digamos. Es un hombre serio que está trabajando. Y ellos dependen de él. Y sin embargo, aunque dependen de él, lo desprecian, porque ellos son nobles y él solamente es un burgués. Entonces, la novela, digamos, presenta una especie de sociedad muy falsa, con unas relaciones sociales absurdas. Y el personaje se da cuenta de que todo es falso. Además, esos personajes son muy cristianos, pero son falsamente cristianos. Y ahí hay una crítica del cristianismo falso que hace Galdós en esta novela. Y hay que tener en cuenta que Galdós era cristiano, era profundamente cristiano. Y por eso criticaba el cristianismo falso de las personas que dicen que son cristianas, pero en el fondo no lo son, ¿no? Entonces, esta es una novela dedicada a la realidad actual de Galdós, ¿no? Cuando él escribe en el año 1878 esta novela, está hablando de su propio mundo con los problemas reales de su sociedad. Esto es la novela realista. Una novela maravillosa, repito. Una obra maestra. Y Galdós tiene muchas, o sea que es un escritor realmente de primera categoría. Mm, bien, a partir del año 81, pero para que tengáis un esquema claro, diferenciemos
la década de los 70 y la década de los 80, ¿verdad? En la década de los 70, Galdós escribe de una forma realista y en la década de los 80 escribe de otra forma. ¿De qué otra forma? De lo que se conoce como naturalismo. Así que 1870 hasta 1881 es la década realista de Galdós y de 1881 en adelante es la década naturalista de Galdós. Pero cuidado, he dicho 1880 para redondear, ¿entendéis? La década de los 70 y la década de los 80. La primera novela naturalista de Galdós es La desheredada, 1881. Que quede claro, 1881, La desheredada. Esta es la primera novela realista. Mm, perdón, ¿qué he dicho? Me he confundido. Esta es la primera novela naturalista. La primera novela naturalista es 1881, La desheredada. ¿Qué es el naturalismo? Sería el cuarto grupo. Primer grupo, novela romántica. Segundo grupo, folletín. Tercer grupo, novela realista. Cuarto grupo, novela naturalista. O fases, ¿no? Son como diferentes fases de la novela en el siglo XIX. ¿Qué es el naturalismo? Bueno, difícil definirlo en cuatro frases, ¿no? Viene de Francia, Zola, se podría decir que es el que de alguna forma representa el naturalismo en su país, Zola, Émile Zola, y que empieza a escribir novelas naturalistas más o menos a finales de los años 60, 1860 y muchos, 68, empieza a escribir más o menos una novela que él llama novela experimental, ¿no? Y bueno, pues más o menos el naturalismo, ¿no? O sea que existe 10 años antes que en España, un poco más, ¿no? Cuando llega a España el naturalismo, que es aproximadamente en 1880, pues en Francia ya llevaban 10 años de naturalismo, lógico, ¿no? O sea, es una influencia que ha venido de Francia. ¿Qué es el naturalismo? Bueno, pues es una especie de realismo. Es una novela también realista que habla de la realidad actual cotidiana, pero intenta aplicar un método científico que ha copiado de las ciencias de la naturaleza, por ejemplo, de la medicina. Es decir, el novelista naturalista intenta escribir con un método que sea como el método de un médico. Cuando un médico estudia un cuerpo, pues el novelista lo que está haciendo es estudiar la sociedad y a sus personajes como si fueran un cuerpo. Está estudiando el mundo y a los personajes con una perspectiva mucho más materialista. El naturalismo es una especie de realismo, pero más materialista. Mm, Estaba diciendo que el naturalismo es una especie de realismo, pero más materialista. Zola decía que con sus novelas, con su literatura, lo que quería era descubrir la bestia humana, es decir, ver el animal que hay por debajo en el hombre. El hombre parece que no es un animal, pero en el fondo abajo es un animal. Entonces es una perspectiva eh, mm, especial que descubre lo material, los instintos, el hecho de que somos algo físico. Y también tenía digamos, la concepción de que el hombre no era libre. El hombre no es libre, sino que está dominado por una serie de fuerzas que no puede controlar. Esas fuerzas son sociales, en muchos sentidos, pero también son físicas. Por ejemplo, tenemos una serie de instintos, de necesidades que tenemos que satisfacer. Hay que comer, necesitamos comer, y si no tenemos comida, matamos. Eso es algo que nos domina a nosotros. Como el hombre no es libre, porque en el fondo es un animal, solamente es un cuerpo, ¿no? Esta es la concepción general que tiene Zola del hombre y de la vida. Una concepción muy materialista. La novela española naturalista no es tan materialista como Zola, porque hay un toque que rebaja esa visión tan dura de Zola. Hay un componente especial en la novela naturalista española. Ese componente seguramente es la herencia cristiana, posiblemente también la herencia de Cervantes, ¿no? Y de esa manera los novelistas del naturalismo español, como por ejemplo Galdós,
no son tan crudos, no son tan crueles, tienen una cierta esperanza, al fin y al cabo creen en el hombre, pero tienen esta tendencia a estudiar lo físico, lo material del hombre, el animal que está por debajo, los instintos, etcétera. Esta nueva forma de escribir la ensaya por primera vez Galdós en su novela de 1881, La desheredada. Es una gran novela, una novela maravillosa, donde hay una mujer que está loca, y aquí hay una gran influencia de Cervantes en Galdós, muy importante, pero no tengo tiempo para explicarla. Repito, hay una mujer que está loca porque, digamos, su padre también estaba loco y viene de una familia de locos. Es decir, ella ha heredado esa locura. Está loca como su familia que está loca. Por tanto, ella no es libre. Ella está loca porque viene de una familia de locos. No puede hacer nada. Y entonces Galdós estudia cómo el personaje eh, cae bajo el control de esas fuerzas que ella no puede dominar. Ella no puede hacer nada. Esto es una especie de naturalismo, evidentemente. Y por eso se considera la primera novela naturalista, por eso hay más cosas, la primera novela naturalista de Galdós. Después tiene otras novelas, prácticamente casi publica una cada año, ¿no? En los años 80. Todas son fantásticas. Sobre todo yo destacaría la de 1888, Miau, Miau, como lo que hace un gato. Es una novela preciosa, maravillosa. Y evidentemente hay que hablar de la novela del año 86-87, porque se publicó en dos tomos, 1886-87, Fortunata y Jacinta. Es una novela muy, muy grande, ¿no? Como veis, una novela enorme, publicada en dos tomos. Y es la obra maestra de Galdós, seguramente. Es una novela gigantesca. No solo gigantesca, sí, gigantesca por las páginas, sino que es una novela muy buena, inagotable, una novela enorme. En esta novela hay tres personajes principales. En realidad, las más importantes son ellas, Fortunata y Jacinta, pero hay un triángulo. El otro personaje se llama Juanito Santa Cruz. Juanito Santa Cruz pertenece a la burguesía, pero en los años 80 ya Galdós no tiene tanta fe en la burguesía. Ve a la burguesía de una forma muy crítica, porque cree que la burguesía ha traicionado a la revolución. Esto sería largo de contar. En fin, Juanito Santa Cruz es una especie de Don Juan ridículo, por eso se llama Juanito, no es Juan, sino Juanito. Es como un Don Juan, pero es un imbécil. Entonces, Juanito Santa Cruz se casa con Jacinta, que es una chica también de la burguesía, una chica muy buena, y en realidad él no está a la altura de ella. Y ella tiene un problema, y es que no puede tener hijos. Ella está obsesionada por tener hijos, pero no puede tener hijos, no le puede dar un hijo a su marido. Juanito Santa Cruz tiene una amante. La amante es Fortunata. Fortunata es una mujer del pueblo, es una mujer inculta, es muy guapa, es muy inteligente, pero es una mujer que viene de la clase baja. Entonces él, como es un señorito, pertenece a la burguesía, a la alta burguesía, es muy rico, pues de alguna forma juega con Fortunata y se aprovecha de ella, digamos. Pero claro, aquí en la novela el que sale peor parado es Juanito Santa Cruz. Juanito Santa Cruz eh, digamos, aparece retratado por Galdós como un imbécil y como un zángano, o sea, como un vago, un tipo que no sirve para nada. Los personajes positivos de la novela, bueno, la novela tiene muchísimos personajes, es un mundo, ¿no? Es una novela enorme. Los personajes positivos son Fortunata y Jacinta. Jacinta, porque mantiene su equilibrio, es una persona maravillosa, y Fortunata es una persona con una energía especial, ¿no? Y con un gran corazón, cosa que Juanito Santa Cruz no tiene. Juanito Santa Cruz es un mezquino. En la, bien, no voy a explicar la novela, una novela de 1000 páginas en 5 minutos, solamente doy un par de nociones. Y tenemos que ir a la fotocopia 3 y allí encontramos la escena en la que se encuentra por primera vez Juanito Santa Cruz con Fortunata, que luego será su amante. Y aquí vamos a ver un poco el carácter del naturalismo. Tenemos la fotocopia 3 y leo desde arriba.
Dice, al pasar junto a la puerta de una de las habitaciones del entresuelo, Juanito la vio abierta y lo que es natural miró hacia adentro. O sea, Juanito va a visitar a su criado que está enfermo, sube a la casa y ve que hay una puerta abierta. Y cuando la puerta está abierta, mira a ver quién hay. Pensó no ver nada y vio algo que de pronto le impresionó. Una mujer bonita, joven, alta. Parecía estar en acecho, etcétera. Ve a Fortunata. Fortunata está ahí también mirando a ver quién pasa, ¿no? Porque ha oído pasos y dice, alguien viene. Entonces se encuentran y se miran uno a la otra. Se miran, eh, se miran en la escalera, ¿no? Donde se han encontrado. Ella se comporta así con una especie de orgullo, ¿no? Como diciendo, ¿usted quién es? Y él también, él se acerca, no son vergonzosos ninguno de los dos. Y entonces dice Juanito, un poco más abajo, ¿vive aquí? Le preguntó el señor de Estupiñá. Y responde Fortunata, don Plácido, en los más últimos de arriba, contestó la joven dando algunos pasos hacia afuera. O sea que le dice en los más últimos de arriba. Es una forma de expresarse un poco extraña, ¿no? Lo lógico sería decir en los últimos de arriba, en los últimos de arriba. Bueno, esto también depende un poco de las ediciones, dejémoslo. En fin, se encuentran, ¿no? Y hablan. Y Juanito piensa, tú sales para que te vea el pie. Buena bota. O sea, él piensa que la chica sale para enseñarle al chico el pie. ¿Por qué el pie? Porque el pie era un objeto erótico en esta época. Mm, es muy curioso, pero se puede ver en otras novelas, ¿no? Entonces es como que una cosa bonita que se podía enseñar era el pie, ¿no? Y el zapato. Tenía que ser pequeño. Si era muy grande, era feo, ¿no? Tenía que ser pequeño. Por eso la gente tenía siempre zapatos más pequeños, aunque les apretara el pie. Entonces él piensa, esta chica viene a mostrárseme, ¿no? A que yo la vea. Piensa eso. La verdad es que lo piensa porque es un imbécil, ¿no? Pensando esto, advirtió que la muchacha sacaba del mantón una mano con mitón encarnado y que se la llevaba a la boca. O sea, la chica tiene una especie de shawl, ¿no? Y entonces saca una mano y se lleva la mano a la boca. ¿Qué pasa? No se sabe bien todavía. La confianza se desbordaba del pecho del joven Santa Cruz y no pudo menos de decir, o sea que el chico preguntó, un poco de forma atrevida, preguntó, ¿qué come usted, criatura? ¿No lo ve usted? Replicó mostrándoselo, un huevo. O sea, la chica se está comiendo un huevo. Él le pregunta, ¿qué comes? Y ella dice, ¿un huevo? Un huevo crudo, dice él. Con mucho donaire, la muchacha se llevó a la boca por segunda vez el huevo roto y se atizó otro sorbo. O sea, le dio otro sorbo. O sea, que se está comiendo el huevo crudo. Le ha hecho un agujero en la cáscara y está comiéndose el huevo. Sorbiéndolo. Eso es sorber. Y dice él, no sé cómo puede usted comer esas babas crudas, dijo Santa Cruz, no hallando mejor modo de trabar conversación. Baba es como slinta o algo así, cruda, porque claro, un huevo crudo es una cosa blanda, ¿no? Y es un poco asqueroso. Y él como que le da asco, ¿no? Él dice, eso es asqueroso, le está diciendo. Pero ella dice, mejor que guisadas, guisada cocinada. O sea que está más rico que cocinado, por ejemplo, que un huevo frito. ¿Quiere usted? Dice ella, ¿quiere usted? Replicó ella ofreciendo al delfín lo que en el cascarón quedaba. O sea que ella se ha comido medio huevo y un poco de huevo que todavía queda en la cáscara se lo ofrece. Le ofrece el huevo. Y claro, el huevo, el huevo está ahí como está abierto, ¿no? Y le está cayendo un poco, le está cayendo por la mano. Dice, por entre los dedos de la chica se escurrían aquellas babas gelatinosas y transparentes. Tuvo tentaciones Juanito de aceptar la oferta. O sea que si él hubiera dicho sí, entonces ella tenía que haberle dado el huevo y él, cómo se lo come? Pues con la lengua, ¿no? Es una especie de escena un poco erótica, ¿entendéis? Y asquerosa, muy materialista precisamente. Dice que él tuvo tentaciones de aceptar. Dice, pero no. Le repugnaban los huevos crudos. O sea, le daban asco. Repugnar es dar asco. Entonces le dice, no.
no gracias. Y luego ya siguen hablando. Aquí, el huevo, por una parte, es un típico elemento del materialismo. Es una cosa muy material. Es unas babas, ¿no? Es una cosa no culta. Es decir, no culta, porque lo culto es cocinar. Si está cocinado es culto, pero esto es muy natural. Es una cosa casi animal. Es como una especie de célula, ¿no? Y ella se lo ofrece, se lo va a dar, se lo puede meter en la boca, ¿no? Así que es una escena un poco como asquerosa. Esto es típico del naturalismo. Muchos escritores y muchos lectores de la época rechazaban el naturalismo porque decían que era algo sucio, que era algo pornográfico, que era algo feo, ¿no? Así que esta especie de suciedad, ¿no? Esta cosa asquerosa, la vemos aquí. A nosotros nos hace gracia hoy, ¿no? Pero en la época esto era una novedad. Pero además de eso, el huevo tiene un componente eh, simbólico. Ella le ofrece un huevo. ¿Qué es el huevo? El huevo es la plotnost, es la fecundidad. Lo que le está ofreciendo es el hijo. El huevo es el símbolo del hijo, que le va a dar al final de la novela. Al final de la novela, Fortunata tendrá un hijo con Juanito Santa Cruz. Y en la primera escena ya hay un símbolo de eso. Pero no solamente es un símbolo, sino que es un símbolo muy plástico, ¿no? Y en este sentido vemos aquí la influencia del materialismo, del naturalismo. No solamente por eso, sino por otra serie de cosas en la novela, repito, sería larguísimo de explicar. Se describe, por ejemplo, el amor de Fortunata cuando ella está muy enamorada de él, se describe como que le da fiebre, ¿no? Se describe como un acto físico, como un acto, como un fenómeno físico, como si fuera un médico el novelista. Esto sería, repito, sería larguísimo de explicar, pero por lo menos aquí tenéis algunas características básicas para leer la fotocopia, leedla otra vez y reflexionad acerca de esto que se ha dicho y para poder, digamos, empezar a leer a Galdós con algunas líneas básicas, ¿no? Novela realista de los años 70, novela naturalista de los años 80 y después volverá a cambiar y habrá un acercamiento al espiritualismo y lo dejamos porque es demasiado complicado. Así que espero que os sirva de mucho para vuestro autoaprendizaje y espero que nos veamos pronto. Gracias.